estamos de regreso. Vamos a pasar a nuestra última entrevista del día. Está con nosotros, o más bien lo tenemos vía Vimix, a Joel Santos, quien es presidente de Azonadores y por demás también ha sido el coordinador del sector turístico de Luis Abinader durante este largo proceso de campaña. Muy buenos días, Joel. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a la tecnología. Buenos días. Buenos Sí, días, muy Joel. buenos días, estar con ustedes, un placer, de verdad. He estado tantas veces, pero es la primera vez que lo hago de manera electrónica. Así Claro que es, sí. así es. Joel, cuéntanos un poco de las impresiones que tienes respecto a las medidas que han sido asumidas tanto del Congreso Nacional como en el día de ayer por parte del Poder Ejecutivo y cómo eso puede impactar la misma reciente reapertura del sector turístico que apenas acaba de dar sus primeros pasos y ya hemos tenido que volver a un estado de emergencia. Bueno, desde el punto de vista de regresar a un estado de emergencia, hay que admitir que no es lo ideal, pero la realidad se impone. El número de casos estaba incrementándose en el país y se impone la necesidad de regresar. Por lo tanto, creo que la clave en este momento es que como país nosotros podamos verdaderamente acatar las medidas que se tomen. Desde mi punto de vista, el grave problema que ha tenido el país en estas circunstancias ha sido el hecho de que no se han acatado las medidas, no ha habido la autoridad o no se ha ejercido la autoridad para que verdaderamente se cumpla lo que se establece. Una situación que lamentablemente sucede mucho en nuestro país cuando se trata de leyes o reglamentaciones que se establecen. Obviamente, yo soy de los que piensa que estas medidas no deben crear, en las circunstancias actuales que nos encontramos, un impacto importante en el sector turístico si se manejan adecuadamente. No es no es ideal que el país pues esté en un estado de emergencia, pero si los hoteles, si las propiedades turísticas se les permite, como tienen sus propios protocolos, pues ejercer su control y tener cierta libertad, pues entiendo que no debe haber un gran impacto dado las circunstancias en las que nos encontramos. Lo importante para el sector turístico en estos momentos es que las medidas sean de corto plazo y que se vea rápidamente una mejoría en la situación sanitaria del país para entonces poder avanzar con los siguientes pasos de ir cada vez más mejorando la cantidad de turistas que regresan al país. Claro, señor Joel, hay una realidad también, aunque nosotros querramos promover y que se haga a corto plazo, la proyección del sector turístico es a 1 año y medio de esta pandemia empezar a reabrir o por lo menos empezar a dinamizar el tema turístico. ¿Cómo lo ve usted, sobre todo en aras de la entrada en vigencia de este nuevo gobierno con Luis Abinader a la cabeza y usted con la experiencia en la parte del sector turístico? Miren lo que pasa. Solamente voy a dar 3 datos muy simples para poner el sector turístico en perspectiva. Es el principal generador de divisas de la economía dominicana. Genera 350,000 empleos cuando medimos lo que es turismo, bares y restaurantes. Y además de esto, su impacto en el Producto Interno Bruto de manera directa, indirecta e inducida es de más del 22%. Es decir, de cada 4 pesos que produce la economía, uno tiene que ver de alguna manera con el sector turístico. Lo que quiero decir con esto es que para que haya una recuperación económica en el país, sin lugar a dudas, también hay que recuperar el turismo. No podemos hablar de manera aislada de una cosa o de otra. Ciertamente, no hay forma de recuperar el sector de un día para otro. Es un crecimiento paulatino y un desarrollo paulatino que se logra si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien. Estamos en un mercado competitivo, están muchos destinos detrás de pocos turistas, por lo tanto, nosotros tenemos que, para usar una expresión dominicana, montarnos en esa guagua y llevar nuestros procesos adecuadamente. ¿Qué significa eso? Eso significa tener éxito en la crisis sanitaria. Eso significa poder
trabajar adecuadamente los protocolos de las áreas turísticas a todo lo largo de la cadena y también promoverlos y certificarlos adecuadamente. Eso significa también, durante este periodo, asegurarnos de que las empresas turísticas, tanto grandes como pequeñas, puedan sobrevivir a esta situación. ¿Y por qué es importante que sobrevivan estas empresas? Porque son las que van a generar los empleos. Y obviamente, si queremos tener paz social en la República Dominicana, tenemos que sostener ese empleo. Joel Santos. Y entonces, sí. Estamos frente a una situación sumamente delicada. Cuando estábamos llegando a los 7 millones de turistas, no hemos devuelto y no tenemos nada. Pero hay dos preguntas que quiero hacerle. Es mi visión de que aquí hacemos poco turismo cultural, poco turismo histórico, poco turismo de recursos naturales. Eso es por un lado. Y lo otro es el sector de los restaurantes. ¿Qué cantidad? Para mí es el más afectado con las medidas, el de los restaurantes. ¿Qué cantidad estarían siendo afectados con la situación? Bueno, sobre tu primera pregunta, eso es parte de la estrategia de diversificación del sector turístico, que obviamente una vez se recupere puede comenzar a implementarse y es de los puntos y son de los puntos fundamentales de la estrategia del plan de Luis Abinader, que abarca aspectos como el sector gastronómico, el sector turismo de salud, todo lo que tiene que ver con el turismo ecológico, que te crea una diversificación del turismo y sobre todo te lleva el turismo cada vez más hacia la gente, que es parte de la estrategia del plan turístico de Luis Abinader. Y sobre la parte cultural e histórica, me he referido también en diferentes ocasiones, en el sentido de que nosotros como país, los dominicanos, vivimos de espalda a la historia. Nosotros, lamentablemente, hasta le tenemos vergüenza a nuestra historia por razones, habría que preguntarle a José Ramón López en El pesimismo dominicano sobre ese sentir. Porque nosotros tenemos que mostrar, tenemos unas calles, tenemos unas zonas ricas en historia y que muchas veces los propios dominicanos no lo comentamos. No solamente historia del siglo XVI, XVII, sino también de nuestra historia contemporánea, que está llena de hechos interesantes que narrar. Ahora bien, moviéndome a tu segunda pregunta, que recuérdame un poco a qué te referías. A los restaurantes. Los restaurantes. A los restaurantes. Mira, el tema de los restaurantes es muy particular y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo que en el área de los restaurantes están pagando justos por pecadores. Y con eso, pues claramente tenemos una situación, un sector que emplea mucho más de 100,000 personas en el país. Creo que se debió haber hecho lo mismo que el sector turístico inicialmente. ¿En qué sentido? En establecerle los protocolos y el que no lo cumpla, entonces verdaderamente debe pero la mayoría estaba cumpliéndolo. Es correcto. Lamentablemente, como dije, se están poniendo a pagar justos por pecadores. Y es una industria muy sensible y aplica lo mismo que estábamos hablando. Necesitamos rápidamente avanzar en este control para que los restaurantes puedan comenzar a operar con normalidad COVID, es decir, con protocolos, estableciendo penalidades a quien no lo cumple, porque realmente son un gran sostén de los empleos en nuestro país. Y la verdad es que cuando yo me refiero al sector turístico, lo mencioné ahorita, hablé de turismo, bares y restaurantes. Y estoy de acuerdo contigo, es un sector muy afectado y es un sector que de alguna manera nosotros tenemos que rápidamente encauzarlo
para que pueda haber un sostenimiento de los empleos en nuestro país. Joel, Señor ya no López. tenemos mucho más tiempo. Quisiera ver si te atreves a hacernos algún tipo de proyección respecto a qué podemos esperar en este año de aquí a diciembre. Hace un rato nos comentaban de Aerodom que se ha recuperado cerca de un 30% de la circulación de personas en aeropuertos, por ejemplo. ¿Pudiéramos tener algún tipo de estimado o de proyección de la cantidad de turistas que podemos esperar en lo que queda del año? Muy difícil de proyectar porque todo depende de qué tan rápido nosotros podamos recuperar o aplatanar no es el término, aplanar la curva de este virus. Si nosotros aplanamos la curva, pues entiendo que podríamos estar en condición de por lo menos manejar por lo menos 100,000 turistas mensuales en poco tiempo, lo cual nos podría permitir una ligera recuperación. El tema de los aeropuertos es diferente porque obviamente en muchos de los aeropuertos hay un sector étnico o personas que viajan con regularidad que no necesariamente son turistas y por eso se ve una recuperación más rápida que el sector turístico. Lo bonito del sector aeropuerto es eso, es que tiene cierto elemento de diversificación entre los turistas, que son muy importantes, pero también tiene un segmento étnico que le ayuda en este proceso. Pero todos los segmentos necesitan de la recuperación del turismo para por lo menos volver a regresar a niveles racionales de movimientos de personas y que la economía se pueda verdaderamente beneficiar de esta situación. Señor López, Santos, usted sabe que ya el presidente electo ha designado la Comisión de Salud, la Comisión Económica, está manejando diferentes aspectos de la urgencia de la pandemia y de educación. En la parte de turismo, que como mencionamos es la locomotora de la economía dominicana, ¿cuándo usted entiende que se va a anunciar al ministro de Turismo? Sobre todo porque varias campanas lo mencionan a usted. Bueno, la realidad es que el presidente tiene la última palabra referente a la designación del ministro. Estoy seguro de que será una excelente designación y lo que yo sí puedo asegurar es que la persona que se designe pues también contará con todo el apoyo de muchas personas, incluyéndome a mí, que estaré pues dándole todo el soporte necesario para que verdaderamente podamos hacer de un plan y de la estrategia turística un éxito y una recuperación del sector en la República Dominicana. Interesante. Gracias, Joel. Y bueno, esperamos poder conversar pronto, dada la importancia de este sector y la situación que se está viviendo en República Dominicana. Despedimos a Joel Santos, presidente de Azonahores e igualmente coordinador del sector turístico de Luis Abinader. Y señores, de esa forma llegamos también al final de la entrega. Gracias a todos por la sintonía. Ha sido un placer compartir como siempre con ustedes esta mañana. Lorenny Solano, Geraldino González y una servidora Laura Castellanos. Nos vemos aquí mismo mañana a las 6 de la mañana.